Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Apocalipsis capítulo 4 verso 11 nos dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este pasaje de Apocalipsis es un pasaje que está abriendo una sección de profecías en las que se nos va a explicar los desenlaces de la historia hasta la llegada del Señor al final del tiempo. Comienza con una alabanza bellísima, que es la que acabamos de leer, y que para poder comprenderla es necesario entender el contexto histórico. Ireneo nos cuenta que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 y tantos, aunque no nos dice la fecha. Lo que nos dice es que a finales del reino de Domiciano, a finales del gobierno del emperador Domiciano, que sabemos fue entre el 81 y el 96. Pero Domiciano tuvo unas características que son las que le van a dar el marco de contexto a este libro. Él era un perseguidor de la iglesia cristiana. Además era un ser arrogante que se había adjudicado a sí mismo el título de Señor y Dios. Tal es así que en su tiempo se incrementó el culto imperial con diferentes templos en diferentes provincias, e inclusive él exigía que se le escribieran las cartas intitulando al Señor y Dios Domiciano. Este perseguidor de la iglesia entonces, y estas circunstancias feroces, angustiantes para la iglesia cristiana, son el marco en el cual el libro de Apocalipsis se escribe. Pero es interesante notar que esta expresión, Señor y Dios, es la misma expresión que aparece en este verso. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Así que la esencia de este canto es la respuesta a quién es el verdadero Señor y Dios. El pasaje está mostrando con toda claridad que el verdadero Dios es el Dios de Juan, el que le está dando estas visiones, el que le está mostrando los desenlaces de la historia, el verdadero Dios, el Dios invisible, el Dios del cielo, no Domiciano. Señor y Dios. Este bello pasaje entonces reenfoca las cosas e inclusive vamos a notar las razones por las que se demuestra que el verdadero Dios no es Domiciano. Y el pasaje en la segunda parte dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es la estocada. ¿Acaso Domiciano había podido crear todo el cosmos? ¿Acaso él lo sostenía? ¿Acaso todo aquello inició por voluntad de Domiciano? La respuesta es no. El verdadero Señor y Dios no es Domiciano, es Dios mismo, el Dios invisible, el Dios cristiano. Ahora analicemos un poco el contenido del pasaje. Las palabras de exaltación que se expresan sobre el Señor son magníficas. Digno por merecedor, el que merece verdaderamente, justamente por lo que Él es, justamente por lo que Él hace. Es Señor. La palabra Señor es una palabra que está relacionada con el reinado, con el ejercicio del poder. El que señorea es el Dios del cielo, el que verdaderamente administra las cosas, el que tiene control absoluto sobre todo lo que es parte de su administración, lo que Él mismo ha creado. Él es digno de recibir el poder, nos dice también el pasaje. El poder, por cuanto es el que ejerce y verdaderamente merece estar en la posición de gobierno, por contraste al emperador. Así que el pasaje resulta ser hermoso en este sentido, porque reubica la mirada. Mientras los creyentes en aquel momento estarían turbados, atemorizados por las feroces circunstancias, el apóstol Juan les está trayendo una revelación que Dios mismo les ha dado, y en estas palabras de aliento redirige la mirada hacia el cielo de todos aquellos que lean su libro. Aquí me gustaría hacer de repente un paralelo con las circunstancias actuales. Cada uno de nosotros experimenta diferentes turbaciones.
Hacia el final del tiempo, definitivamente las turbaciones serán todavía feroces, porque habrá una terrible persecución sobre la cristiandad. Pero las circunstancias terribles se mitigan de alguna manera si encontramos estas palabras alentadoras y este redireccionamiento de nuestra mirada, esta redirección de nuestra vista hacia las cosas de Dios. El pasaje entonces nos está alentando. Dios es el que es verdaderamente el Señor. Dios es el que es verdaderamente el digno de recibir los reconocimientos, y en ello nosotros encontramos aliento, descanso y esperanza. Quiero entonces ahora meditar en cómo llevar este pasaje a la vida práctica en medio de todas estas reflexiones. Y desprendo varias ideas. La primera, por ejemplo, el reconocimiento, esta exaltación que se debe hacer a Dios. Los seres celestiales que están exaltando a Dios nos sirven de modelo para que también nosotros dediquemos nuestra vida a exaltar, a reconocer a la divinidad. Dios es el que es verdaderamente digno. Nosotros tenemos que expresar estos reconocimientos de manera verbal, con nuestra conducta, con nuestro servicio, de manera individual, de manera colectiva. Debemos rendir culto también. Debemos rendir nuestra obediencia. Son virtudes que se desprenden de este modelo de sumisión y de exaltación que se hace a la divinidad. Por otro lado, la dignidad es importante también. Dios es el que es digno de estos reconocimientos como poderoso, como Señor verdadero y controlador de todo el cosmos, que contrasta con la soberbia humana. El pasaje nos enseña humildad, mostrándonos quién es el que es verdaderamente digno de ser reconocido. Hoy en día estamos observando que cada vez más el hombre se arroga ciertos poderes y ciertas facultades y se describe a sí mismo como autosuficiente, y muchas veces ateo y nada humilde ante la existencia de la humildad, como si él pudiera hacer valer por sí solo todos sus poderes para dirigirse hacia el destino que él mismo quisiera escoger, como si todo dependiera únicamente del hombre. Esta reflexión nos ha llevado a meditar acerca de que es Dios verdaderamente el que tiene la dignidad de ser merecedor de todos los reconocimientos y el que es digno de estos controles y poderes absolutos de todo. Y al hombre le queda la humildad, sí la creatividad, sí la gesta de acciones administrativas, esta manifestación de acciones administrativas sobre el mundo y sus destinos. En cierto modo también el hombre debe participar, pero nunca en una actitud soberbia que haga quedar de lado a Dios en sus caminos. Así que aprendemos estas cuestiones. Por un lado, la alabanza, aprendemos la confianza y la esperanza en Dios. También aprendemos esta actitud de humildad, y hemos hablado de esta actitud también de sumisión adoradora a la divinidad. Así que queda el desafío para cada uno de nosotros, amados amigos y hermanos. ¿Son estas circunstancias difíciles? Seguramente que sí, pero en medio de ellas, ¿cómo va a responder usted ante Dios? ¿Con arrogancia o con sencillez? ¿Con reconocimientos y actitudes de adoración y obediencia? ¿O una indolencia que hace que uno trate de ocupar el lugar que en realidad le corresponde a la divinidad? ¿Qué actitud tendrá usted? Así que le invito a descansar en Dios y a llevar una vida sumisa delante de Él con los reconocimientos que Él merece. Amados hermanos, que el Señor los bendiga entonces. Si consideras que estos temas fortalecen tu vida de fe, entonces apoya esta labor misionera. Suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita, compártelos también con tus amistades. De esa manera, esta palabra puede llegar hasta los rincones de la tierra.